Son las 9 de la mañana con 7 minutos, preparados para comenzar nuestro panel del día de hoy. Ya tenemos a nuestros integrantes en este comienzo de semana en conexión para poder ir tratando los temas del día de hoy. Saludamos de inmediato a Noemí Díaz, secretaria general de la Juventud de Bópoli. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Por acá muy feliz de poder estar acá presentes y también poder, dentro de todo, analizar lo que fue la cuenta pública del día de ayer. Perfecto, nosotros también estamos ahí bien dispuestos a poder ir tocando estos temas contigo y también con Alan Álvarez, economista, militante PS, que también ya está con nosotros en conexión. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí partiendo esta semana la primera semana del mes de junio? Así que además, vamos con energía a comentar esta gran cuenta pública. Exactamente, queremos entrar en ese tema porque hubo varios temas importantes a tomar en cuenta que van a estar, sin ir más lejos, marcando la agenda de estos próximos días y que queremos empezar también a dar cuenta junto a ustedes el día de hoy. Dentro de lo principal, junto con los balances que se están haciendo, tomando en cuenta de que se trata de la última cuenta del presidente Gabriel Boric antes de que termine su periodo presidencial, hubo elementos que destacaron más. Había expectativa en la manera en que se iba a estar realzando ciertos anuncios que surgieron la semana pasada, como es el caso de los temas vinculados a aborto, también lo que tiene que ver con la relación con Israel. Había expectativa respecto a una posible ruptura de relaciones, sin embargo esto se matizó y finalmente va a haber una revisión en torno a las relaciones en el ámbito militar con Israel, que es lo que dejó entrever el presidente el día de ayer. Pero uno de los puntos que también destacó dentro de la locución del mandatario tiene que ver con Punta Peuco y particularmente la transformación que va a tener este penal a una cárcel común y corriente. Eso ha sido, al menos en lo que uno puede recoger en prensa, lo que pudimos también, quienes estuvimos allá en Valparaíso, también revisar lo que quedó más en la mirada y ahí particularmente en la mente de quienes estuvieron siguiendo esta cuenta. Sin embargo, va a ser importante ver desde la perspectiva política cuáles son las ópticas que tiene cada uno de ustedes. Voy a partir de inmediato contigo, Noemí, para que me cuentes un poquito tu visión general de lo que fue esta cuenta pública y particularmente saber si es que también recoges ciertas miradas que han habido desde la oposición en cuanto de que se habría hablado más que nada a su sector por parte del presidente Gabriel Boric, a su nicho, decía por ahí Evelyn Matei también en algunas declaraciones que se fueron recogiendo del día de ayer. Parto contigo, Noemí, una mirada general para que me cuentes un poquito cómo lo viste. Bueno, primero decirte que en resumen, más que nada, lo que se vio de esta cuenta pública es a un Gabriel Boric que hace también a la contingencia política y a todo el espectro político que también le ha tocado llevar a cabo su gobierno, pero que no ha logrado traducir toda su retórica en resultados tangibles, en donde por lo menos queda la sensación de que tuvimos media hora de cuenta pública y 2 horas de sentimientos y emociones, en donde, por ejemplo, no se dieron realmente gestos críticos respecto de la gestión y en donde hemos visto también a un presidente que sigue haciendo culpas y recordando, por ejemplo, al gobierno anterior, aunque sí, por ejemplo, ha reconocido efectivamente el buen manejo de la pandemia durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora bien, efectivamente yo sí creo que con algunos puntos sí le habló más que nada a su nicho y a su sector político, pero ahora, tal como comentabas tú, hizo anuncios respecto a la despenalización del aborto y creo que ahí no podemos caer dentro de lo que es la ideología. Creo que aquí lo que se está hablando es un tema de salud pública que efectivamente tiene que ser discutido porque hasta el día de hoy siguen habiendo mujeres que ante esta situación tienen que recurrir a abortos ilegales en donde no cuentan con un médico, en donde no cuentan tampoco con el acompañamiento necesario ni tampoco las condiciones necesarias de salud que son necesarias. Ahora bien, he escuchado mucho de que hay personas que dicen, pero esta no es la urgencia, esto realmente no es lo relevante. Pero cuando es relevante, son cosas que siguen habiendo hoy en día de las cuales no podemos no hacernos cargo, pero también, por ejemplo, no solamente podemos hablar de la despenalización del aborto en cuanto a salud pública, sino que también tenemos que hablar del financiamiento de los hospitales. Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, hasta hace un tiempo se alzó la voz porque en el hospital Van Buren habían partos en donde no estaba la anestesia para que las mujeres pudieran dar a luz. Entonces ahí también son temas que no pueden ir separados los unos de los otros y tenemos que seguir avanzando en cuanto a mejorar la salud pública.
ahí matices con algunos representantes de la oposición en los planteamientos que hacía Noemí. Alan, voy contigo ahora, también una mirada un poquito más general de lo que fue esta cuenta pública y escuchábamos también algunos apuntes que hacía Noemí. ¿Cuál es tu mirada general? Lo primero es que esta es la última cuenta pública de este gobierno. Toda cuenta pública del cuarto año tiene un sabor siempre como a cierre de un proceso, ¿no? Se está necesariamente haciendo un repaso de lo que han sido estos diferentes años, los diferentes hitos del gobierno, pero además se dejan establecidas ciertas bases que nos van a indicar cuál es el panorama, la hoja de ruta de aquí a marzo del próximo año. Toda vez que siempre está la tentación de establecer esta imagen del síndrome del pato cojo, pero la verdad es que todos los gobiernos siguen con agenda hasta el último día, ¿no? Es cosa de recordar que en el gobierno de Sebastián Piñera, durante el mes de diciembre del 2020, de su último año, se aprobó la PGU. Es decir, aquí siempre hay espacio a algo más. Y en eso, el gobierno ha optado por tres cosas. La primera, establecer los proyectos que van a ir hacia adelante, que creo que podemos hablar un poco de eso, pero también se ha optado por establecer un clivaje entre aquello que se presentaba en un inicio, aquella propuesta o promesa inicial de la campaña, versus la manera en que finalmente este gobierno ha funcionado. Tenemos que aquí había un ímpetu bastante más transformador. En un comienzo habían iniciativas mucho más estructurales que se querían tomar y se ha terminado optando por un gobierno más bien de cambios, casi te diría como reformista. Sí. Y ahí el gobierno efectivamente ha pasado en algún momento ajustes. Entonces se ha pasado de la refundación a la normalización del país, y en ese sentido ahí creo que algunos lo podrán ver como una capitulación, como renuncia. Yo lo veo básicamente como el ejercicio mismo de gobernar, y en eso creo que el presidente ha sido muy enfático. Acabamos de conocer el IMASEC de hoy. En un año el país creció 2,5%, no son las cifras descollantes que a uno le gustarían, pero evidentemente esto va en la dirección correcta. Hace poquito el IMASEC minero también se disparó a finales del año pasado en más de un 10%. Entonces, por ahí hay un tema. Y ahora, en cuanto a las propuestas propiamente tal, bueno, hay algunas que son de compromiso y conciencia como original, y otras que son bastante más novedosas. Lo del metro, las nuevas líneas y el metro del aeropuerto me parece genial. Chile es un país que goza de una infraestructura de primer mundo, en parte también gracias a las concesiones. Sigue súper bien. El tema del aborto legal, efectivamente yo lo considero como una cuestión de salud pública. No comparto esa opinión de algunas compañeras de que solo las mujeres pueden hablar de esto. Creo que uno también puede manifestar su opinión. Pero sí me pasa que lo que uno ve es que en verdad esta demanda no tiene el correlato ni el apoyo social que yo creo que al gobierno le gustaría. El aborto en tres causales desborda el 50% de simpatía de la ciudadanía, pero el aborto legal está en el torno 25, 26. Entonces, puede que si bien el proyecto sea correcto, sea bien intencionado, el gobierno tenga mucho problema en sacarlo adelante, y sobre todo porque este es un tema que saca mucha roncha en ciertos sectores de la derecha. Entonces, ahí puede que haya una batalla legislativa de lo que viene de aquí en adelante. Yo personalmente creo que si hay que poner la bala de plata en un último proyecto, debiese ser la reforma del sistema político, pero ahí ya es una cuestión de preferencias. Noemí, vuelvo contigo, obviamente a hacer los apuntes necesarios a lo que estaba planteando Alan y que tú consideres, pero también me quiero quedar en uno de los enfoques que hacía Alan sobre esta mirada que hizo el presidente, incluso fue al comienzo de esta alocución el día de ayer, en torno a lo que vino después del estallido social, de qué manera se fueron estableciendo las urgencias en un momento y cómo esto se fue ajustando. Me gustaría también entrar en ese tema porque también dio bastante tiempo de su locución a aquello. ¿Cómo lo ves, Noemí? Y obviamente ahí hacer los contrapuntos necesarios que estimes convenientes. Bueno, efectivamente, algo que mencionaba Alan, que efectivamente uno lo ve como positivo, estos avances en el transporte público en Santiago, lamentablemente no lo hemos visto en regiones.
Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso llevamos tiempo sin una nueva licitación, llevamos años esperando, por ejemplo, que el metro vuelva a llegar a Quillota, y llevamos mucho tiempo también con un sistema de transporte en donde, por ejemplo, tenemos conductores que a veces van a más de 100 kilómetros por hora. Hace pocos días se hizo muy viral un video de un conductor que le decía a los pasajeros que se iba a estrellar, que iba a chocar, en donde efectivamente desde la región de Valparaíso vemos que hay una falta de fiscalización. Ahora bien, también hemos conocido trabajos que han hecho, por ejemplo, legisladores en pro de poder llegar junto con el Seremi de Transportes a fiscalizar, por ejemplo, la falta de locomoción y la falta de transporte que llega, por ejemplo, a los sectores de los cerros de Viña del Mar. Uh-huh. Eso en cuanto a lo que mencionaba Alan respecto al transporte, que efectivamente desde las regiones nos hubiera gustado poder conocer un poquito más, y también no solamente en esta cuenta pública, sino que también poder ver más gestión en cuanto a transporte. Eso respecto a lo que mencionaba Alan. Uh-huh. Ahora efectivamente este ha sido un gobierno que llegó con todo el ímpetu de querer cambiarlo todo, pero que no lo pudo hacer pese a contar con un gran apoyo de la ciudadanía y pese a contar con un gran apoyo de las juventudes. Creo que efectivamente se ha dejado mucho de lado toda esta agenda que venía con desde un principio, en donde contaba con el apoyo de los estudiantes de universidades, cuando sobre todo durante el periodo de campaña prometían condonar el CAE. Ahora lo que hemos visto es que esto no será así. Hemos visto, por ejemplo, que en regiones hay universidades que tienen plaga de ratones, donde la Seremi de Educación no se ha hecho cargo, o sea, donde la Superintendencia de Educación Superior no se ha hecho cargo, en donde han llegado múltiples denuncias y que lamentablemente hay muchas universidades que hoy en día siguen en paro federado porque no han llegado a las soluciones y porque no le han dado respuesta ante esto. Entonces yo creo que efectivamente si era un gobierno que venía desde este sentimiento de que efectivamente habían cosas que había que cambiar y que había que, por ejemplo, tomar como prioridad también la educación pública, no se ha hecho. Y muchas veces lo que es la educación pública no se habla solamente de que sea gratuita y de calidad, sino también de que las condiciones y la infraestructura también atienda a ello. Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso conocimos la semana pasada que todos los diputados, o sea, todos los parlamentarios del Distrito 7, lo que han hecho es poder solicitar que la infraestructura del antiguo hospital de San Antonio sea utilizado como un campus universitario ante la falta de médicos que hay en la provincia de San Antonio. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hemos visto es también de que desde el Congreso los parlamentarios se han puesto de acuerdo para también poder avanzar. Respecto a la reconstrucción, hemos visto que este gobierno no ha llegado, que ha estado de manera muy lenta, que el ministro Montes ha dejado plantado a los damnificados en la Comisión de Vivienda y que no les ha dado respuesta. Creo que efectivamente ese también es un tema súper relevante cuando lo que tenemos es que hay miles de familias que siguen esperando y que se aproxima un invierno y que este gobierno lamentablemente no ha podido dar respuesta. Alan, varias cosas ahí que deja sobre la mesa Noemí, te dejo ahí la palabra. Hablaba también de los temas vinculados a salud, ahí el presidente también hizo algunos apuntes al respecto en lo que tiene que ver con avanzar en la agenda de hospitales. Ahí dio cuenta o ejemplo de varios nuevos centros asistenciales que se van a estar o que se van a estar inaugurando dentro de poco o que se han inaugurado en el resto del país. Eso por un lado, los temas también vinculados a educación. Noemí daba cuenta también de lo que pasa en regiones en torno a estos temas de educación superior. Te dejo ahí la palabra. Varias cosas. Yo voy a recoger algunas de ellas y posteriormente voy a hablar de otro asunto respecto a la cuenta pública que me parece interesante mencionar. En materia de transporte público, igual hay que recordar que, a propósito de lo que fue en Santiago, en Chile existe lo que se llama la ley de fondo espejo. Y es que por cada peso destinado al transporte público en la región metropolitana, que tiene alrededor del 40-45% de la población nacional, se destina un peso al resto de las regiones también para transporte público. Entonces, si bien, claro, la región de Valparaíso no tiene incluso la figura media folclórica de las micros, en otras regiones como Antofagasta, como Los Ríos, ha llegado la implementación de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Hemos visto que los buses red, estos buses eléctricos rojos, también están recorriendo ya otras partes de Chile, no solo la región metropolitana. Pero claro, un esfuerzo de esta envergadura nunca va a ser suficiente porque en verdad es una necesidad permanente el tema del transporte público y desde luego que nadie va a desconocer que
la región metropolitana, producto del volumen de población y producto de la concentración de la actividad comercial y económica, el sistema de transporte es mucho más complejo que en otras regiones, en el sentido de la sofisticación de las redes de conexión e intermodales. Dicho eso, yo también creo que en salud falta echarle una vuelta. Hemos tenido siempre, hace rato, la mala suerte que a los asuntos de salud estamos llegando tarde y estamos llegando a resolver problemas ya cuando son nos queda el último espacio. Nos pasó con la ISAPRE, que la ley corta finalmente se tramitó durante mucho tiempo y fue casi contra reloj. Nos ha pasado también con la falta de infraestructura. Ahí siempre hay un interés de construir más infraestructura pública en salud, pero no siempre nos acompaña la buena suerte que alcanza a cubrir la demanda por servicios asistenciales. Y hoy por hoy tenemos un gran tema que si bien se puso en la palestra a partir de lo que ha señalado la Contraloría, el tema del gasto público en la cobertura de licencias médicas es también una cuestión como digna de estudiar y que tanto para el FONASA genera un costo enorme, pero también para la ISAPRE, porque no es que la ISAPRE pierda plata. Al final del día eso se prorratea entre todos los asociados de la ISAPRE y terminan siendo personas que no ocupan fraudulentamente una licencia médica quienes pagan a través de sus primas y sus seguros. Entonces, claro, ahí falta también hincarle un poquito más el diente a cómo se aborda un poquito el tema de manera más estructural en materia de salud. Ahora, en educación, claro, está el tema del FES que se está tratando de impulsar. Yo personalmente creo que no va a flotar ese proyecto. Incluso en la eventualidad que se discuta, se va a dividir y puede que haya una parte que es como la del reconocimiento a las situaciones más complejas de morosidad del CAE, la que se va a abordar, pero el cambio al sistema de financiamiento de educación superior lo veo difícil, sobre todo porque si uno ve las candidaturas presidenciales del oficialismo que están yendo a primaria, buena parte de ellas ya tienen sus propias propuestas para cómo van a abordar el tema del financiamiento de la educación superior durante su gobierno. Eso quiere decir que más o menos todos los comandos tienen internalizados que esto no se va a aprobar. Ahora, en cuanto a la cuenta pública propiamente tal, y en términos más generales, estuve viendo la Academia de ayer y aparece que el 49% de las personas que fueron encuestadas están de acuerdo o les gustó o aprueban la cuenta pública. Hay un porcentaje menor y uno sabe no responde, pero casi uno de cada dos chilenos aprueba lo que vio ayer. Y ahí hay una interesante canalización, y es que la gran mayoría de los anuncios que son medidos en opinión pública cuentan con mucho más que un 49% de aprobación y de apoyo popular. Entonces, si bien hay una posición respecto a la performance general en cuanto a los contenidos, hay respaldo ciudadano. O sea, hay un 87% que está de acuerdo con el metro al aeropuerto. Hay un 81% que está de acuerdo con la salud universal. Hay un 68% que apoya una ley para la fertilización asistida, un 72% para crear subsidios que incentiven la contratación de hombres y de mujeres y jóvenes. Entonces, hay como discusiones ahí. En cuanto a la discusión de la ley de aborto, la última medición, a partir de lo que salió ahí, 47% aborto legal hasta las 14 semanas. Y la que tiene menos respaldo es el retiro del personal de defensa en la embajada de Chile en Israel. Entonces, hay relativo consenso en la ciudadanía respecto a aquello que se propone para esta hoja de navegación de aquí a marzo del otro año. La pregunta vendría siendo si hay cierto consenso social, qué va a pasar con la eventualidad de que haya consenso político para poder abordarla. Y ahí, ojalá puede haber un diálogo suficientemente fructífero para que al menos cuestiones como fomento al empleo, participación laboral de mujeres, sala cuna universal, infraestructura, fertilización asistida, que tenemos una crisis demográfica bien importante, ojalá se puedan ir atendiendo y nos puedan ir ayudando a hacer avanzar el país. Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Estamos de regreso con nuestro panel de Enlace USACH. Hoy día nos acompañan Alan Álvarez, economista, militante PS, y Noemí Díaz, secretaria general de la Juventud de Evópolis. Seguimos particularmente analizando lo que fue la cuenta pública del día de ayer, reacciones, revisando algunos temas destacados. Y bueno, queremos seguir dando cuenta de cada uno de estos elementos. Noemí, vuelvo contigo, te dejo la palabra
porque ahí también, dentro de, obviamente, los contrapuntos que hacía Alan, algunos de los puntos tuyos, está también los números de esta CADEM que se dio a conocer post cuenta pública, daba cuenta ahí de algunos números, yo quiero también ir reforzando algunos de ellos. Por ejemplo, tuvo 68% de visibilidad, 49% le evaluó positivamente, 48% negativamente. Ejes relevantes del discurso fueron en lo que tiene que ver con porcentajes de valoración. Ahí nos daba cuenta también Alan de aquello, 29% ley de aborto, 22% Punta Peuco. Están también los números en torno a Metro, Sala Cuna, que nos mencionaba recién también Alan, en lo que tiene que ver también con los subsidios al empleo para incentivar contratación de mujeres y jóvenes, 72%. Algunos números que también nos invitan a seguir revisando cada uno de estos puntos que dejó entrever el presidente el día de ayer. Tu mirada, Noemí, me quiero quedar, y aprovechando que sale dentro de los puntos el tema de Punta Peuco, 22% es lo que obtuvo en la evaluación de quienes fueron encuestados. Me quedo también con ese elemento, y que a muchos en el sector de oposición motivó a decir de que se estuvo hablando a su nicho, al presidente en esta cuenta pública. ¿Cómo ves también este tipo de anuncios como el que se dieron el día de ayer? Bueno, continuando con este gran tema que es la cuenta pública, o como lo han denominado algunos también desde la oposición, la cuenta regresiva también de este gobierno, hace referencia también a que, así como decía Alan, hay muchos otros anuncios que también han sido aprobados y vistos de manera muy favorable desde la ciudadanía, como lo son, por ejemplo, la fertilización asistida, en donde tenemos una gran cantidad también de mujeres en nuestro país que no pueden ser madres por distintas causas, en donde efectivamente creo que este gobierno ha también puesto en prioridad aquellos puntos. Ahora bien, respecto a la aprobación de algunos otros aspectos de los que comentabas tú, de los que comentaba Alan, también yo creo que es sumamente positivo efectivamente de que la cuenta pública, uno, haya tenido gran visibilización. Yo creo que mientras más nos informamos y mientras más la ciudadanía se mete y entiende de que de verdad entender los asuntos públicos, entender qué se está haciendo desde la gestión pública y qué está gestionando el gobierno y qué están gestionando nuestras autoridades, creo que uno es donde más uno se involucra y uno se hace parte también de estas decisiones, y uno también hace más propio también qué es las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo. Ahora bien, efectivamente hay aspectos que han tenido gran valoración, y creo que esto no lo tenemos que ver como algo negativo. Creo que muchas veces desde la oposición al gobierno se ha cometido el error de calificar, por ejemplo, ciertos puntos que han sido valorados por la ciudadanía como algo negativo, cuando realmente lo que estamos viendo acá es que el país avanza. Podemos o no estar de acuerdo en la forma, podemos estar o no de acuerdo en la ideología, podemos o no estar de acuerdo en cómo se han hecho ciertas cosas, pero efectivamente cuando el país avanza, creo que uno no puede ser tampoco ingenuo de solamente criticar al que está gobernando solamente porque es de una posición política distinta a la propia. Creo que ahí uno también tiene que ser muy responsable, y creo que eso también apunta a lo que creemos desde la Juventud Evópoli, de que uno tiene que ser una oposición, pero una oposición realmente constructiva, cuando se trata de también darle gobernabilidad a un país que realmente lo que requiere son acuerdos, es diálogo y es avanzar. Entonces ahí llegar solamente con la impronta de venir a criticar algo solamente porque lo ha hecho tu adversario político, creo que eso no es propio de también una generación que viene a oxigenar la política y que viene también a cambiar la manera de hacer política. Ahora bien, respecto a lo que planteaba respecto a Punta Peuco, yo la verdad, a diferencia de algunas personas, y esto lo digo como opinión personal, más no como representante de la Juventud Evópoli, que eso quede claro, yo lo veo como algo positivo. Creo que efectivamente cuando muchas veces hablamos de que en Chile no pueden haber ciudadanos ni de primera ni de segunda categoría, creo que también nos referimos a estos asuntos, y creo que efectivamente que se abra el diálogo, que se abra el espacio para que nosotros podamos debatir de si esto está bien o está mal, yo creo que es sumamente positivo. Más cuando, por ejemplo, se ha visto de que efectivamente muchas de las personas que llegan a Punta Peuco, más que nada es o de los casos que hemos conocido, son de alta connotación política y connotación pública. Entonces yo creo que efectivamente es un anuncio bastante favorable, pese también a lo que han dicho algunas personas referentes de la oposición.
Alan, vuelvo contigo, me quedo particularmente con este ámbito, se habló bastante también de la agenda en torno a los temas vinculados a memoria, en sitios de memoria también se relevó bastante el trabajo que se ha estado realizando con bienes nacionales, se hizo este anuncio también respecto a Colonia Dignidad, de la expropiación efectivamente de este enclave. ¿Cómo ves también este enfoque y particularmente lo que tiene que ver con esta transformación de Punta Peuco a cárcel común? Un temazo. Yo creo que siempre es importante poner en perspectiva que el ejercicio de memoria es un ejercicio permanente. No es algo que se realiza en términos de efemerías, sino más bien, o sea, también, pero es una cuestión que requiere una revisión de siempre, porque es parte de aquello que nos recuerda a que en esos horrores que en Chile se vivieron, cómo tenemos que tener la perspectiva suficiente y el cuidado democrático para que no vuelva a suceder, ¿no? La memoria, si bien es un ejercicio permanente respecto al pasado, tiene que ver con la construcción de un mejor futuro. Ahora, en cuanto a este anuncio, creo que aquí lo primero es recordar que no es un ejercicio aislado, no es algo que vaya a ser novedoso. Fue Sebastián Piñera, exacto, quien cerró el penal Cordillera a propósito de los 40 años del golpe y habló de personas que formaban parte de su sector y les calificó de cómplices pasivos producto del rol que habían tenido durante la dictadura cívico-militar. Posteriormente, Michelle Bachelet, de manera a mi gusto un poco desprolija, intenta cerrar el penal Punta Peuco al final de su segundo gobierno y recibe básicamente la insubordinación de su ministro de Justicia, ministro Campo, pero también estuvo el intento. Y ahora Gabriel Boric, si bien en un ejercicio a mi gusto un poco más astuto, porque nadie puede decir que hay un ensañamiento en quitar ese lugar, ya a mi gusto yo lo cerraría, la verdad. Más bien se está diciendo, bueno, este es un lugar al que pueden acceder todo y todas, no es necesario que sea un recinto exclusivo. Y ahí yo le tengo una mala noticia a Noemí, y es que la candidata presidencial de Chile Vamos ha manifestado una posición que es compleja, yo creo, porque ella tiene un tema con el pinochetismo, como que le está saliendo permanentemente de cometer errores o parecer que quiere establecer un rol como de defensa de ese legado, si alguien le puede decir así. Primero, porque no solo desafió al gobierno diciendo, bueno, vamos a ver si es que de verdad lo hacen, ¿no? Vamos a ver si es que de verdad se atreven. Y segundo, no conforme con eso, sube la apuesta y dice, bueno, y es que si lo llegan a hacer, no nos cuesta nada revertir esta medida y abrirlo de nuevo. O dejarlo de nuevo en las condiciones administrativas que estaban, porque esto es un decreto, no requiere una ley. Sí. Si yo esto le pongo no que haya estado en la franja del sí, no su manera violenta de llamar a sabotear empresas y su conducta durante la detención de Pinochet en Londres, si a esto yo le pongo lo que pasó hace un mes y medio, en cuanto trató a los asesinatos de la dictadura como inevitable, al menos en los primeros años, creo que en verdad hay un extravío político en sentir cierta intimidación desde el flanco derecho, y ese grado de desesperación la lleva a cometer algo que yo creo que a juicio de cualquier persona son errores, porque que tenga que salir la candidata presidencial de Chile Vamos, los mismos que están tratando de establecer un relato de que son de centro derecha, que ya no son pinochetistas, que condenan la vulneración de los derechos humanos y que tienen diferencias con la nueva derecha porque ellos no tienen conductas democráticas, bla, 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 y que salga la candidata presidencial de su sector como a ponerse de guardiana de los presos de Punta Peuco. Chuta, yo creo que hay un problema ahí, se están equivocando, y desde luego que no, eso ya tendrá que hacer una evaluación que hagan desde los partidos de Chile Vamos, pero no siempre por hacer un punto se tiene que llegar a este tipo de cosas, y creo que cualquier persona podrá reconocer que lo que acaba de hacer Evelyn Matei es un tremendo error.
Noemí, vuelvo contigo para hablar un poquito también de ese contexto. En más de una oportunidad nos hemos encontrado en nuestro panel que efectivamente hay posiciones que se toman por otros partidos donde Evópoli tiene una visión más matizada. ¿Cómo ves también esta visión crítica que plantea Alan? Bueno, siendo muy consecuente con lo que dije recién, efectivamente yo dije que mi visión a lo mejor era un poco alejada de algunas personas de la oposición política al gobierno de Gabriel Boric, y justamente hacía alusión a esto. Creo efectivamente que si bien Evelyn Matei es la candidata de Chile Vamos, ahí dentro de los partidos, dentro de esta coalición, nosotros tenemos algunos matices. Creo que efectivamente uno no puede caer solamente en lo que es la defensa de la candidata. Yo creo que aquí nosotros tenemos también muchos puntos de encuentro. Y es ahí en donde Evópoli hace el punto y donde desde Evópoli, por ejemplo, nosotros nos centramos en una centro derecha liberal y reformista, en donde efectivamente nosotros lo que hemos promovido es la buena manera de hacer política y también la defensa también de los derechos humanos. Creo que aquí muchas veces se ha ideologizado de más lo que es la protección de los derechos humanos, y creo que aquí eso no lo podemos dejar de lado. Creo que efectivamente cuando uno hace un punto político, uno lo hace de manera consciente también de quienes uno está representando. En ese sentido, yo creo que la cuenta pública fue recién ayer. Yo creo que aún faltan muchos análisis, muchos reparos que hacer respecto de ella, y yo creo que de ahí también van a poder volver a salir nuevas declaraciones de nuestra candidata presidencial Evelyn Matei, en donde a lo mejor nos esclarezca un poco más también sus dichos, o también, bueno, ya sea que los rectifique o que haga algunos reparos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también tenemos que ser sumamente responsables también de también de lo que defiende cada partido político. Yo creo que ahí también, pese a que Evelyn Matei es la candidata de Chile Vamos, nosotros dentro de Chile Vamos tenemos posturas, tenemos matices, y efectivamente, tal como decías tú, Evópoli muchas veces ha sido esta tinta de centro en donde hacemos un llamado también a las personas que se sienten llamadas y que se sienten motivadas por las ideas de una centro derecha liberal, que también se acerquen también a conocer las propuestas de la candidata Evelyn Matei. Creo que efectivamente uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que dice. O sea, yo a lo que voy con esto es que efectivamente hay matices y habrán distintas maneras de ver ciertos puntos, y creo que eso es justamente lo que hace rico el debate político, que uno no siempre tiene que estar de acuerdo con la persona con la que tienes adelante, y tú no también tienes que estar 100% de acuerdo con lo que dice determinado referente político solamente porque es también tu candidato presidencial. Creo que ahí es justamente donde se enriquece el valor, y en donde también nosotros como Juventud Evópoli tenemos mucho también que aportar a la campaña de Evelyn Matei, en donde también donde se logran hacer estos puntos es donde también uno logra también ver una reparación, por ejemplo, dentro del programa de la candidata. Alan, ¿algo más que apuntar en este tema? No, solo que creo que bueno que no estamos discutiendo que ha acertado lo que dijo, sino más bien que pecó de impulsiva la candidata. No me quiero quedar sin revisar un poco también algo que lo decíamos, había generado bastante expectativa previo a la cuenta pública, que era la posición que se iba a tomar respecto a Israel. Había obviamente la sensación de que podía haber una medida más fuerte en torno a las relaciones con este país. Sin embargo, se anunciaron dos medidas concretas. Poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados por este país. Y además la instrucción al Ministerio de Defensa para que a la brevedad presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. Es la forma en que se matizó particularmente este tema. Noemí, voy contigo. ¿Cómo lo observas? También ha habido un poquito, una cierta visión crítica a la manera en que se ha estado manejando las relaciones con este país. Bueno, en este sentido creo que también es sumamente relevante que hagamos un alcance de que dentro de la cuenta pública vimos como algunas parlamentarias del Partido Social Cristiano generaron esta suerte de sentimiento de contradicción y de incongruencia al portar su pañoleta pro vida, pero también tener colgada entre sus manos la bandera de Israel. Creo que efectivamente eso es una incongruencia, y creo que también creo que es
no considerar también todos los hechos de violencia que han ocurrido. Creo que efectivamente estamos en un momento en donde nosotros no podemos hacer justificaciones a ningún tipo de violencia y que, por cierto, no podemos tampoco portar una pañoleta celeste provida defendiendo al niño y al bebé que está por nacer, pero no hacer lo mismo con los cientos y miles de niños que han sido asesinados. Creo que en ese sentido hay que ser sumamente responsable también de lo que uno hace, y creo que en ese sentido también lo que hacemos y lo que hace el Estado de Chile respecto a Israel. ¿Y por qué digo Estado? Porque aquí yo creo que no se trata solamente de una postura del gobierno. Yo creo que cuando el gobierno toma esta decisión, la toma desde una postura y una visión de Estado en la que hay que ser sumamente responsable también respecto de este conflicto internacional, en donde la verdad creo que llegará hasta ahí mi opinión, porque no he podido investigar un poco más, y creo que también en ese sentido tengo que ser sumamente responsable de lo que uno dice respecto también de las medidas que anunció el presidente. Ahora bien, como decía yo, creo que es una medida de Estado que va de manera responsable en no también caer en justificaciones, etcétera. Uh-huh. Alan, voy contigo, también tu apreciación respecto a lo que fueron estos anuncios en torno a la relación con Israel. La Tercera hoy día recoge, sin ir más lejos, una entrevista con el embajador de Israel en Chile, Gil Atzgeli, que ya ha tenido sus encontrones, sus roces con el gobierno chileno. Y ahí decía, el único que quedará perjudicado es Chile. Es parte de lo que recoge entonces el embajador luego de lo que fue esta cuenta pública. ¿Tu visión también, Alan? Bueno, el embajador, la verdad, no se caracteriza por ser una persona ni muy diplomática ni muy cauta. O sea, pues, más bien es un comentarista permanente de la contingencia nacional. Y eso no sé si creo que no sé si es algo bueno, ¿no? Que en general nosotros aquí vimos a una parte importante de la derecha criticar muy duramente a Juan Gabriel Valdés, producto de haber asistido a un meeting de Kamala Harris. Entonces, de repente no podemos ser tan inconsistentes en tener criterios distintos. Ahora, en cuanto al gran tema del conflicto en Medio Oriente, el gobierno ha actuado el 99,9% de las veces de manera diplomática, con visión de Estado, resguardando los intereses superiores de la nación, salvo el momento que yo creo que es bien injustificable, cuando el presidente decide no recibir las credenciales de este mismo embajador. Pese a eso, que entiendo que es discutible al menos, el resto de las ocasiones han tenido un sello propio de lo que ha sido la visión de política exterior del país. Será discutible cuán alineada o no alineada está con Estados Unidos, eso ya mandaría harina de otro costal, pero yo lo entiendo todo siempre en esa clave. Ahora, teniendo en perspectiva que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y que ha habido una situación dramática, y también teniendo en perspectiva que este tipo de cosas no mueven la aguja electoral en Chile, yo te diría que no, salvo las comunidades palestinas y de Israel, no hay un gran efecto electoral que a partir de posiciones en esta materia se termine estableciendo un cambio en el voto, fundamentalmente porque ambas son bastante transversales en lo político. O sea, uno ve de ambas comunidades personas de todo el espectro, desde el Partido Comunista hasta, bueno, ahora nos enteramos que los socialcristianos son pro Israel. Yo no tenía idea, no sé cómo se conversa eso en verdad, pero no hay un efecto. Dicho eso, en cuanto a las medidas, el proyecto de ley para que no haya importaciones desde territorio ilegalmente ocupado, bien, me parece que es harto mejor abordarlo así que plantear una estrategia de boicot comercial a Israel, cuestión que nosotros tampoco vamos a tener la capacidad de hacer. Pero sí, en materia de defensa, esto se enmarca no sé si se acuerdan del año pasado que para la FIDAE se decidió suspender la participación de Israel, y después el embajador de Chile en España, que Velasco, tuvo una polémica producto que en una reunión con empresarios
de rubro de defensa, les invitó a considerar esta oportunidad que se abría en Chile para poder diversificar nuestros suplementos, o sea, nuestros insumos bélicos. Y claro, yo creo que en ese sentido siempre es bueno tener más variedad en cuanto a desde dónde está la dependencia en algo tan sensible como la seguridad nacional. Y si estamos viendo que Israel entiendo que son como los más avanzados en esta materia, le venden armas a Estados Unidos incluso, está siendo nuestro único proveedor, me parece totalmente razonable que Chile busque alternativa. Así que bien, en esa materia entiendo que hay gente que, no sé, el alcalde Jadwe, ex alcalde Jadwe, fue mucho más duro durante la semana con el canciller, lo trató de sionista. Hay gente que tiene otras expectativas en esto, pero la verdad es que si nos dejamos llevar por las expectativas individuales, perdemos el horizonte de lo que son los objetivos superiores de la nación. Quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para también proyectar un poco lo que se deja para el próximo periodo presidencial. Ahí hacías tú, Alan, sin ir más lejos, apuntes en torno a lo que fue el IMASEC, que se dio a conocer el día de hoy. El presidente en la cuenta pública decía que siempre durante estos años se creció un poco más de lo que se esperaba, no en las cifras tal vez que teníamos hace 6, 7 años atrás, pero sí por sobre la expectativa que se había generado. Quiero entrar también en ese tema, la mirada que tienen ustedes más proyectiva de lo que se viene en torno al país que va a ser heredado para el próximo gobierno que asuma en nuestro país luego de las elecciones de fin de año. Y aquí quiero recoger también unas palabras que nos entregó el ministro Mario Marcel en la cobertura que tuvimos ayer de esta cuenta pública. Y ahí, a propósito de la billetera fiscal, decía, hemos frenado el crecimiento de la deuda pública y ya con el cierre de 2025 más el presupuesto de 2026 deberíamos dejar eso estabilizado y por debajo del límite. Lo que tiene que ver con las miradas económicas, el país que se deja, ¿con qué expectativa lo están mirando? Noemí, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo observas efectivamente esta billetera y la situación país que se va a estar heredando por parte de este gobierno. Bueno, a ver, primero es positivo que el ministro Marcel, lo siento por mi gato, pero es que sí, no hay problema. Tiene una situación de dependencia, en donde ahí, antes de entrar al tema económico, también resaltar un anuncio que hizo ayer el presidente, que creo que nos involucra y que lo vemos de manera positiva a todos aquellos que tenemos mascotas y que los vemos también como parte de nuestra familia, y es la posibilidad de poder tener cementerios municipales de mascotas, que no solamente aborda un tema desde la emoción desde quienes tenemos mascotas, sino que también es un tema de salud pública, de donde nosotros después le damos sepultura a aquellos que nos acompañan día a día, aquellos que también hacen nuestra vida mucho más feliz. Creo que ese lo destaco como un punto muy positivo dentro de la cuenta pública. Y ahora yendo sí a los temas económicos, yo creo que también tendremos que ver qué es el Chile que nos entregan. Creo que aquí también pasa un poco también por entender también las necesidades de la ciudadanía y de cómo también nosotros estas cifras también nosotros las podemos bajar. Con esto quiero decir de cómo estas cifras las podemos hacer de manera más tangible y de manera entendible para la ciudadanía, en donde, por ejemplo, tenemos que lograr después nosotros entender cómo es que efectivamente Chile bajó en cuanto a la deuda pública y también cómo se ha podido estabilizar el país, en donde, producto de los retiros, muchos economistas pueden estar a favor o en contra de esta hipótesis que voy a decir, pero que efectivamente los retiros produjeron y fueron los grandes causantes de la inflación. Esto después sumado a los efectos de la pandemia, del estallido social, en donde efectivamente Chile se vio sumamente ahogado un poco respecto de todo lo que era esta crisis, en donde creo que dentro de todo logramos salir de manera positiva. Ahora bien, creo que efectivamente, como dije delante, uno tiene que ser parte de una oposición constructiva, en donde los anuncios del ministro Marcel uno no lo tiene que ver como algo negativo, sino que siempre va a ser positivo y que Chile baje en su deuda pública y que efectivamente Chile, si bien uno hubiera esperado y que Chile hubiera crecido más, por lo menos creció, pese a la expectativa de que no lo íbamos a lograr y pese a la expectativa de que este gobierno no nos iba a lograr dar estabilidad.
Creo que efectivamente eso también lo tenemos que después poder lograr analizar de manera más objetiva, y ahí creo que Alan va a poder hacer un análisis mucho más completo de lo que puedo hacer yo, dado que él es economista. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente uno tiene también que ser sumamente responsable con los análisis, sobre todo en la economía, cuando nosotros vemos, como ya lo decía adelante, que hay hospitales que efectivamente no reciben los recursos, en donde nosotros de verdad vemos que, por ejemplo, los dineros de la reconstrucción para lo que fue el mega incendio ocurridos en Viña del Mar, Quilpué y Alemana no llegaron. Y respecto a eso, hacer un comentario también de algo que me quedó en el tintero, y es que efectivamente respecto a a todas las que son las catástrofes naturales, en el Congreso hoy en día se compuso una bancada que suma esfuerzos de manera transversal, en donde de ellos destacan la diputada Musante y el diputado Jotuiti Teao, en donde lo que están haciendo es poder elaborar políticas públicas que vayan en la prevención, en la ejecución durante estas emergencias y también en la reparación. Claro. Creo que efectivamente como Estado hemos dejado de lado la reparación efectiva de, por ejemplo, las personas que son damnificadas y que son víctimas también de estos algunos catástrofes naturales y otros lamentables hechos y crisis provocadas. Así que eso era algo que no quería que dejara de lado, porque efectivamente son esfuerzos transversales de personas que efectivamente ven que acá el foco es la ciudadanía, más no las ideologías políticas que podamos tener. Alan, te dejo tiempo para cerrar el panel del día de hoy, y particularmente Chile o esta situación que va a heredar el próximo gobierno a propósito de lo que se comentó latamente el día de ayer. Bueno, solo para reafirmar a Noemí, claro, los retiros de fondos sí explicaron una parte importante de la inflación, y otra se explicó producto de la pandemia, era inflación importada, y tenía que ver con el comienzo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, durante el gobierno de Trump. Así que ahí quedó un poco de ambas cosas, pero desde luego si algo no lo hizo bien este país fueron los retiros de fondos. Hay un tema aquí con respecto a las cifras económicas, y creo que es importante decir que en materia económica, fiscal y las cifras, este gobierno va a entregar el gobierno en mejores condiciones que las recibió. Y eso es necesario como situarlo. En el contexto es distinto, el gobierno de Piñera terminó post-crisis social, post-pandemia. Desde luego, este gobierno, si es que hubiese entregado con la misma cifra, sería muy cuestionable. Así que, en rigor, y esto pasa siempre con la institucionalidad económica de este país, cada quien está haciendo su pega y la hizo de acuerdo a lo que corresponde. Dicho eso, efectivamente tuvimos un IMASEC 2.5 anualizado, es decir, de abril de este año versus dentro abril de la expectativa además. Dentro de la expectativa, el mercado siempre en general la chunta esto. Y el desestacionalizado, es decir, respecto al mes pasado, creció un 0,6%. Son cifras esperadas, no es para festejar, pero sí es como, mira, vamos en la trayectoria que nosotros mismos nos situamos. Eso es importante. Ahora, aquí hay una paradoja, y esto también la CADEM siempre lo muestra. Al final de la CADEM, cuando uno pasa por la aprobación y pasa la discusión de las candidaturas presidenciales, siempre va a haber las expectativas de las personas. Y esto es bien importante, porque las expectativas en economía son todo, básicamente. Y uno ve que las personas tienen una mala expectativa del futuro y de la situación económica. Ellos, en general, es como, no, estamos mal, se pinta para mal, el futuro no viene bueno. Entonces después le dicen, ¿y usted qué piensa? No, el país está estancado, o estamos retrocediendo. Eso es como lo que yo creo, dicen. Bueno, ¿y cuál es su situación personal? No, buena, muy buena. Mi familia está bien, estamos bien, como estamos, buena. Y es paradójico porque al final del día una cosa es aquello que viven cotidianamente y otras son las expectativas y las que inciden finalmente en las decisiones que se toman hacia el futuro y en lo que hace el mercado son las expectativas. Y ahí hay que pensar si es que producto de la discusión política vamos a seguir transmitiéndonos a nosotros y nosotras mismas este tipo de relatos. Pasa exactamente lo mismo en seguridad. La criminalidad cae, pero la percepción de vulnerabilidad y de inseguridad crece. Es algo que
que se da producto de las redes sociales y la contingencia. Y por último, efectivamente el gobierno ha ido haciendo ajustes del gasto, la deuda ha ido creciendo, pero de manera desacelerada. Antes estaba creciendo de manera explosiva. Estamos todavía con cierta holgura, no hemos llegado al 45% de deuda, que es como es una especie de línea roja para países de nuestro tamaño, o como de clase media. Y ahí todos siempre decimos como, bueno, hay que hacer un recorte fiscal, pero le pregunta a cualquiera qué programa cortamos, porque la verdad es que la gente no necesariamente lo toma bien. Eso, por ahí me quedo. Bueno, Noemí y Alan, quiero agradecerles el enfoque hoy día para poder hablar de esta cuenta pública. Ya nos estaremos encontrando para seguir tratando los temas de actualidad, pero lo principal, agradecerles el tiempo que han tenido hoy día. Muchas gracias a ti. Un abrazo, que les Chao, vaya bien. muchas gracias. Chao.